Bienvenidos a un nuevo video de ciencias sociales. En este caso recuerden que analizando lo que son las revoluciones burguesas y dentro de lo que son las revoluciones burguesas, esos procesos revolucionarios, vamos a estar viendo la revolución norteamericana, que es una de las revoluciones más importantes en el contexto internacional, eh, con la francesa, la haitiana, entre otras, que repercute a nivel mundial para que muchos países se independicen y se generen actas tan importantes como la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano e incluso los derechos humanos mucho más adelante. Esta revolución ocurre entre 1765 y 1783. Y tengan en cuenta que Norteamérica, o lo que eran las colonias británicas, las 13 colonias británicas, hacían parte del Imperio Británico y generan su proceso de independencia o revolución por algunas causas y antecedentes importantes en relación a lo que era la supresión del Imperio Británico contra estas colonias, ¿vale? Iniciamos con una frase de George Washington, primer presidente de los Estados Unidos. Aparece en el billete de $1 y dice: la libertad cuando empieza a echar raíces es una planta de rápido crecimiento. Y así ocurrió con estas revoluciones burguesas. Cuando los países empiezan a generar sus independencias, otros también dicen: hey, si estos pudieron ser independientes, ¿por qué nosotros no? Y así empiezan a generarse muchas independencias, no solo en Norteamérica, en Europa, en América del Sur, entre otros países que ven estas revoluciones francesa y norteamericana como su punto de partida. El índice, vamos a analizar qué fue precisamente la guerra de independencia o la revolución norteamericana, las 13 colonias en un mapa para que se contextualicen en dónde quedaban, las causas que dieron origen a esta. George Washington claramente que fue uno de los personajes y padres fundadores de Estados Unidos más importantes. La crisis financiera de Gran Bretaña después de la guerra de los 7 años contra Francia. Guerra de independencia de los Estados Unidos, ya el proceso. Y por último, la actividad que deberán desarrollar. Entonces, bueno, ¿qué fue? Fue un conflicto que enfrentó a las 13 colonias británicas originales, precisamente en América del Norte, contra el Reino de Gran Bretaña. Ocurrió entre el 75 y el 83, aunque sus antecedentes van hasta 1765. Y finaliza con la derrota británica en la batalla de Yorktown y la firma del Tratado de París. Irónicamente se llama muy similar a lo que es el Tratado de Versalles en el contexto de la Primera Guerra Mundial. Los primeros combates se dan hacia 1775, donde soldados ingleses salieron de Boston para impedir la rebelión de los colonos mediante la toma de un depósito de armas, y allí se enfrentaron a 70 milicianos. Alguien, precisamente, data en ese momento, dicen que disparó e hirió a una persona, y de ese momento inicia como tal el conflicto. Dicen que fue un tiro que se le escapó precisamente a un británico y era un norteamericano, y así inicia ese proceso revolucionario. Le habían dicho cómo no disparar, se le escapa el disparo precisamente de su fusil y era un norteamericano e inicia el conflicto. De ahí inicia precisamente todo este proceso revolucionario y libertario de Norteamérica. En mayo de 1975, recuerden, mismo año, un segundo congreso se reunió y asumió las funciones de gobierno nacional. Entonces, recuerden que ya con esos ánimos de independencia de los norteamericanos en ese momento, en el 75, generaban congresos las colonias para decir qué acciones iban a tomar en contra de los británicos, si se iban a independizar, si no, qué iban a hacer, cuáles eran sus peticiones. Y precisamente autorizaron en ese congreso la invasión de Canadá y la organización de un ejército de campaña bajo el mandato de George Washington. En el 75, precisamente en mayo, es que se designa George Washington como general y brigadier de las Fuerzas Armadas norteamericanas o de las 13 colonias. Entonces, esa elección de lo que fue George Washington fue muy importante. ¿Y quién la proclamó? John Adams, otro de los padres fundadores precisamente de Estados Unidos, que fue uno de los que asistió al Congreso y firmó precisamente el acta de proclamación de George Washington. Entonces, desde ese punto, fue importante entender que en ese contexto no solo George Washington participó, no solo John Adams, también Thomas Jefferson y entre otros, se teoría Thomas Franklin, que fueron muy importantes en ese momento para llegar a lo que fue el Congreso de inicio del Acta de Independencia más adelante de los Estados Unidos. El 2 de julio de 1776 hay otro Congreso. Finalmente este Congreso es el que resolvió la duda de qué se iba a hacer, donde dice: estas colonias unidas son y por derecho deben ser estados libres y soberanos.
¿Y cuándo se da? El 4 de julio de 1776. Recuerden que el 4 de julio se celebra la independencia de los Estados Unidos, donde se reúnen 56 congresistas estadounidenses para aprobar la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, donde Thomas Jefferson redacta con la ayuda de otros ciudadanos en Virginia esta carta de independencia que se le iba a hacer llegar precisamente a los británicos para decirles somos independientes. Estas diapositivas que ustedes han visto desde el primer combate hasta este momento es de forma rápida el esbozo de lo que es la independencia de Norteamérica. Ahora bien, vamos a ir desglosando paso por paso cómo ocurrió. Entonces, esta foto que ven acá precisamente es del acta de Congreso de Independencia firmada por todos los asistentes, recuerden, y que quedaba como precedente que las 13 colonias iban a ser independientes del Reino de Gran Bretaña. Acá está una infografía de George Washington que me gustaría que la analizaran, pausaran el video y vieran cómo fue precisamente el proceso de George Washington desde pequeño hasta convertirse en el primer presidente de los Estados Unidos, ¿vale? Teniendo en cuenta sus primeros años, el periodo de guerra de independencia, la posguerra, qué hizo en su mandato como presidente y todos los elementos importantes que trajo consigo la vida de George Washington para Estados Unidos y las revoluciones burguesas. Ahora bien, vamos a analizar los antecedentes. Vale, como antecedentes tenemos lo que fue la desigualdad social entre los británicos y las colonias. Claramente no se le brindaba el mismo bienestar a los compatriotas británicos como tal que a los norteamericanos. La Declaración de Independencia de los Estados Unidos, recuerden, ya analizada anteriormente. La invasión napoleónica a España, recuerden que Napoleón invade precisamente España y pone a su hermano José Bonaparte en el trono. La Revolución Francesa, que se está dando precisamente en Europa. El Tratado de Versalles, el pensamiento de enciclopedistas, entre ellos Montesquieu, en contra de la monarquía. Recuerden que Montesquieu, o también conocido como el Barón de Montesquieu, establece lo que es la división del Estado en tres ramas del poder, ¿vale? Ejecutivo, legislativo y judicial, muy similar a como la mayoría de estados y repúblicas en el mundo está dividido. También el desconocimiento de las juntas peninsulares. Los norteamericanos tenían precisamente conocimiento de estas juntas, mientras que los británicos no. Y la oposición a la Real Audiencia, ¿vale? Lo que es la reunión con el rey de Inglaterra en esos momentos. Y las causas. Primera, Gran Bretaña pretendía que las colonias colaborasen a los gastos de mantenimiento de la burocracia imperial, al igual que después de la Guerra de los 7 años. Recuerden que Inglaterra quedó con un superávit de endeudamiento, lo que generó que cobraran más impuestos como los que les voy a mencionar: la ley del azúcar, la ley de la estampilla, la ley del timbre, la ley del té, una mano de leyes que sacaron para cobrarle impuestos a los norteamericanos y para financiar la monarquía británica. Y otra cosa de descontento generalizado fue esa. Entonces, la ley del azúcar, que era que imponía impuestos en bienes como el azúcar, el vino y el café, elementos de uso cotidiano de los norteamericanos. Y la ley de la estampilla, que precisamente imponía un impuesto sobre toda clase de material impreso. Tenía que llevar una estampilla, por eso se hicieron comunes las estampillas en el tema de los delivery o las entregas de cartas precisamente en Estados Unidos, que llevara su estampilla, que era un tipo de impuesto que sigue hoy regente, pero que es de los norteamericanos para los norteamericanos, ¿no? No de los norteamericanos para los británicos. Iniciamos entonces este proceso ya después de la firma como tal de independencia de los Estados Unidos con uno de los hechos más importantes, la masacre de Boston el 5 de marzo de 1770, donde un grupo incontrolado de gente comenzó a tirar bolas de nieve y piedras precisamente a soldados británicos que custodiaban la oficina de aduanas de Boston, donde se generaba el cobro de todos los impuestos, y los soldados reaccionaron disparando y matando a 5 colonos, lo que generó precisamente esa inconformidad y el escándalo de los norteamericanos en contra de los ingleses, que los trataban precisamente de forma paupérrima. La ley declaratoria, aprobada por el Parlamento británico en 1766 como antecedente, que establecía que las colonias estaban subordinadas a Gran Bretaña y que el Parlamento podía aprobar cualquier ley sobre ellas, como las leyes que anteriormente mencioné en ese contexto. Consecuencias que dejaron esta masacre, estas leyes desde el Parlamento británico. Primero, se genera el motín del té o de Boston Tea Party, donde precisamente unos colonos se disfrazan de indios Mohawk o moicanos conocidos, secuestran un barco del té y lo botan, de té, perdón, y botan todo su cargamento al río,
precisamente. Y eso fue un acto de protesta súper grave contra los británicos, porque recuerden que tradicionalmente el té es una bebida que, a pesar de que viene de la India, es muy común en Gran Bretaña. Y fue ese tipo como de simbolismo el que representa que los norteamericanos estaban cansados de los británicos. En 1774, con la celebración del Congreso Continental, se inicia la Revolución Americana, que culmina con la creación de Estados Unidos en el 76, 2 años después. Y recuerden que a partir de las 13 colonias originales, Estados Unidos se expande muchísimo. Técnicamente, perdón, cambio la diapositiva, en este mapa, las 13 colonias eran solo esta parte precisamente hacia el occidente. Y hoy Estados Unidos comprende muchísimo más. Alaska, parte de lo que es precisamente la zona sur de Canadá, hasta Nuevo México, imagínense, eso es grandísimo. Y empezó como 13 colonias hacia el occidente, ¿vale? La batalla de Saratoga, que precisamente es otra de las importantes que hay, incluso más que la de Yorktown, porque en ese momento es donde los británicos realmente se ven derrotados y la de Yorktown sería como la estocada final, muy similar a lo que es la batalla del Pantano de Vargas en el contexto colombiano y la del Puente de Boyacá. La del Puente de Boyacá era la estocada final y la del Pantano de Vargas la batalla real. Entonces, ¿qué pasa en esta batalla? Las cosas empezaron a cambiar en octubre del 77, recuerden, cuando un ejército británico al mandato del general John Burgoyne se rindió en Saratoga, en el norte del estado de Nueva York. Este fue el golpe de gracia y propagandístico que necesitaban los colonos para su independencia. Derrotar a un imperio como el británico, con sus armadas, con sus grandes milicias, siendo unos colonos, fue pues el impacto masivo que necesitaba precisamente George Washington para iniciar esa campaña revolucionaria y las demás batallas, dándole la estocada final en Yorktown precisamente. Entonces, eso es un elemento muy, muy importante de esta guerra de independencia. Dentro de esa batalla, precisamente se dice que había más de 800 militares regulares ingleses, entre mercenarios alemanes y otros milicianos, y no fueron capaces de soportar el contraataque de 14.000 regulares y milicianos estadounidenses. O sea, fue una batalla de casi 28.000 soldados en combate, y una de las más importantes en la que precisamente George Washington obtenió voluntariamente la victoria en 1775. Hubo 800 muertos estadounidenses y 1.600 bajas ingleses, así como 6.000 ingleses prisioneros. O sea, recuerden, era masivo como tal este combate. Entonces, con esto terminaremos acá. También este video se va a dividir en dos partes, ya para hablar de lo que es la causa de la Revolución Norteamericana y la trascendencia que tuvo impacto a nivel mundial. Y saltar después a la Revolución Francesa, que estaba ocurriendo como a la par. Sabían momentos muy similares en ese contexto europeo y norteamericano. Entonces, la actividad es indagar sobre el Tratado de París de 1783, también llamado Tratado de Versalles, entre otros, para ver qué acuerdos precisamente tuvieron los norteamericanos con los franceses, con los ingleses, perdón, ¿vale? Entonces, ¿qué tratado establecieron norteamericanos y británicos y a qué acuerdos se llegaron con esas colonias, ¿vale? Entonces, gracias por su atención, chicos. Que tengan un excelente día y recuerden, si quieren pausar el video, analizar más las diapositivas, pueden hacerlo. Cualquier inquietud, cualquier duda durante lo que es precisamente el proceso de tutorías me pueden realizar, ¿vale? Muchísimas gracias, chicos.